Ese mes de abril del año 27, encontró a Jesús y los apóstoles predicando en Jerusalén y por las noches durmiendo en Betania. Jesús tuvo varias entrevistas en secreto con griegos que lo visitaban a través de Flavio, un judío griego que era amigo del maestro y en cuya casa a veces pernoctaba. Al llegar Jesús, visitó al sumo sacerdote, Anás, antiguo amigo emparentado con Salomé, la esposa de Zebedeo. Fue recibido con reserva y durante la conversación, al percibir la frialdad de Anás, el maestro se despidió diciéndole: «El miedo es el principal tirano del hombre y el orgullo su mayor debilidad. ¿Te entregarás tú mismo a la esclavitud de estos dos destructores de la alegría y de la libertad?» Jesús no lo volvió a ver hasta que Anás estuvo sentado junto a su yerno para juzgar al Hijo del Hombre. Los apóstoles enseñaban en el templo y cuando el gentío por las Pascuas era mayor, formaban grupos fuera de los templos. La base de su enseñanza era: 1. El reino de los cielos está cerca. 2. Teniendo fe en la paternidad de Dios, pueden entrar en el reino de los cielos y convertirse en hijos de Dios. 3. El amor es la regla de vida dentro del reino, la suprema devoción de Dios mientras amas al prójimo como a ti mismo. 4. La obediencia al Padre es la ley del reino, porque produce los frutos del Espíritu en vuestra vida personal. Muchos de los que escucharon estas enseñanzas las llevaron a sus lugares de origen. Así es que este fue el comienzo de la expansión del Evangelio del Reino fuera de Palestina. Uno de los visitantes a la casa de Flavio fue el cretense Jacobo, que primero había contactado a Andrés. Este le planteó a Jesús que no entendía cómo Yahvé, según los profetas, era un Dios celoso, con gran ira e intenso furor, que odia a los malhechores y castiga a quienes no le obedecen. Y tus discípulos, sin embargo, dicen que Dios es un Padre benévolo y compasivo que ama a todos los hombres. Aquí queda planteada, a mi entender, una de las razones de la venida de Jesús para cambiar en la sociedad la forma en que apreciaban al Padre Celestial, confundiéndolo con Yahvé, de quien hoy sabemos que era solamente un administrador para la evolución del pueblo hebreo. La explicación del maestro para la mente de esa época fue la siguiente: Jacobo, has expuesto muy bien las enseñanzas de los antiguos profetas, que instruyeron a los hijos de su generación de acuerdo con las luces de su tiempo. Nuestro Padre del Paraíso es invariable, pero el concepto de su naturaleza se ha ampliado y ha crecido desde la época de Moisés hasta los tiempos de Amós e incluso hasta la generación del profeta Isaías. Ahora yo he venido en forma carnal para revelar al Padre con una nueva gloria y dar a conocer su amor y su misericordia a todos los hombres de todos los mundos. Jesús continuó diciendo: cuando tus hijos son muy jóvenes e inmaduros y has de castigarlos, pueden pensar que su padre está enojado y lleno de ira resentida. Su inmadurez no les permite penetrar más allá del castigo para discernir el amor previsor y correctivo del Padre. Pero cuando estos mismos hijos se vuelven hombres y mujeres adultos, ¿no sería insensato por su parte agarrarse a estos conceptos antiguos y equivocados sobre su Padre? Como hombres y mujeres, deberían discernir ahora el amor de su Padre en todas estas correcciones de sus primeros años. A medida que transcurrieron los siglos, ¿no debería la humanidad llegar a comprender mejor la verdadera naturaleza y el carácter amoroso del Padre que está en los cielos? ¿Qué provecho sacarán de la iluminación espiritual las generaciones siguientes si persisten en ver a Dios como lo veían Moisés y los profetas? Finalmente Jacobo le dijo: Rabino, yo creo, deseo que me conduzcas al reino del Padre.
Por la noche los apóstoles que habían presenciado la conversación tenían muchas preguntas para plantearle a Jesús, y entonces tuvo que explicarles el carácter evolutivo del concepto de Dios en las tradiciones de Israel y el pueblo judío. El libro de Urantia enumera esa evolución en un lenguaje moderno más acorde con nuestro entendimiento, conocedores también de la historia. Yahvé era el Dios de los clanes del Sinaí. Ese era el concepto primitivo de la deidad, y a quien Moisés elevó al nivel superior de Señor Dios de Israel. El Padre que está en los cielos nunca deja de aceptar la adoración sincera de sus hijos de la tierra, por más tosco que sea su concepto de la deidad o el nombre con que simbolizan su naturaleza divina. El Altísimo. Este concepto del Padre que está en los cielos fue proclamado por Melquisedec a Abraham, y desde Salem fue llevado muy lejos por aquellos que creyeron posteriormente en esta idea ampliada y extendida de la deidad. Abraham y su hermano se fueron de Ur porque se había establecido allí la adoración del sol, y se volvieron creyentes en las enseñanzas de Melquisedec sobre el Elión, el Dios Altísimo. Tenían un concepto compuesto de Dios, consistente en una mezcla de sus antiguas ideas mesopotámicas y de la doctrina del Altísimo. El Shaddai. Durante estos tiempos primitivos, muchos hebreos adoraban a El Shaddai, el concepto egipcio del Dios del cielo, que habían aprendido durante su cautiverio en la tierra del Nilo. Mucho tiempo después de la época de Melquisedec, estos tres conceptos de Dios se fundieron en uno solo para formar la doctrina de la deidad creadora, el Señor Dios de Israel. Los Elohim. La enseñanza sobre la Trinidad del paraíso ha sobrevivido desde los tiempos de Adán. ¿No recordáis que las Escrituras empiezan afirmando que en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra? Esto indica que cuando se escribió este pasaje, el concepto trinitario de tres dioses en uno había encontrado su lugar en la religión de nuestros antepasados. El Yahvé Supremo. En los tiempos de Isaías, estas creencias sobre Dios se habían amplificado con el concepto de un creador universal, que a la vez era todopoderoso y totalmente misericordioso. Este concepto de Dios, en vías de evolución y ampliación, suplantó en la práctica todas las ideas anteriores que la religión de nuestros padres tenían sobre la deidad. El Padre que está en los cielos. Y ahora conocemos a Dios como nuestro Padre, que está en los cielos. Nuestra enseñanza proporciona una religión en la que el creyente es un hijo de Dios. Esta es la buena nueva del Evangelio del Reino de los Cielos. El Hijo y el Espíritu coexisten con el Padre, y la revelación de la naturaleza y del ministerio de estas deidades del paraíso continuará ampliándose y clarificándose a lo largo de las eras, a medida que progresen espiritualmente los hijos ascendentes de Dios. En todos los tiempos y durante todas las épocas, la adoración verdadera de cualquier ser humano, parte del progreso espiritual individual, es reconocida por el espíritu interior como un homenaje que se rinde al Padre que está en los cielos. Los apóstoles quedaron tan conmocionados por estos conceptos que no atinaron a hacer ninguna pregunta. Jesús continuó mostrando algunos ejemplos de esa evolución conceptual de Dios y lo ejemplificó con los mandamientos. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, en una fecha anterior a la revelación ampliada de Yahvé, tenían 10 mandamientos que les sirvieron de ley hasta la época en que acamparon delante del Sinaí. Esos 10 mandamientos eran: no adoraréis a ningún otro Dios, porque el Señor
es un Dios celoso. No fundiréis imágenes de dioses. No dejaréis de guardar la fiesta del pan ácimo. Todos los machos primogénitos de los hombres y de los animales me pertenecen, dice el Señor. Podéis trabajar 6 días, pero el séptimo descansaréis. No dejaréis de guardar la fiesta de las primeras frutas y la fiesta de la cosecha al final del año. No ofreceréis la sangre de ningún sacrificio con pan fermentado. El sacrificio de la fiesta de la Pascua no se dejará allí hasta por la mañana. Llevaréis a la casa del Señor vuestro Dios las primicias de los primeros frutos de la tierra. No herviréis un cabrito en la leche de su madre. Y continuó el maestro. Luego, en medio de los truenos y relámpagos del Sinaí, Moisés les dio los nuevos 10 mandamientos. Y todos admitiremos que son expresiones más dignas de acompañar los conceptos más amplios de la deidad representados como Yahvé. Y luego recordarán que una vez más, en la época de Isaías, cuando había una mayor iluminación espiritual, estos 10 mandamientos negativos, y con negativos se refiere a que representan ideas sobre lo que no hay que hacer, esos mandamientos fueron cambiados por la gran ley positiva del amor, por el precepto de amar a Dios de manera suprema y a vuestro prójimo como a ustedes mismos. Yo también les declaro que esta ley suprema del amor a Dios y a los hombres constituye todo el deber de los hombres. Cuando terminó de hablar, nadie le hizo ninguna pregunta y cada uno de ellos se retiró a descansar. Enseñanzas en el siglo XXI. La avaricia. Nos recuerdan que avaricia es también otro término para codicia. El que está lleno de avaricia tiene una ansia excesiva por acumular objetos o riqueza de alguna forma. Son, en consecuencia, egoístas, muy ambiciosos y deseosos de conseguir algo. No porque ellos lo necesiten, sino porque ellos deberían tenerlo para ser dignos o ser ganadores o adquirir un estatus superior. Es un deseo ambicioso de querer más que lo que uno realmente necesita de algún objeto material. Y en este tiempo, sobre todo, ese objeto es en general más dinero. Y agregan un comentario que debe ser tomado como advertencia. Aquel que está poseído por una codicia excesiva tendrá muchos deseos insatisfechos y de esa forma deseará cumplirlos a cualquier costo, físico y emocional, y hasta puede ser a costa de otro o de él mismo. Los medios de comunicación instalan la imagen del ganador, de la persona de éxito, y así es como las semillas de la codicia germinan en quienes sienten que no dan la medida y quedan abrumados luego por el autofracaso. Los medios instalan la idea de que alguien es merecedor de algunas cosas sin plantear que esas cosas deberían obtenerse como fruto de una acción o de un trabajo previo. Perciben erróneamente que este es un mundo de escasez y además no están dispuestos a modificarlo en su beneficio. Además, este tipo de personas son fácilmente ganados por un sistema de abogados litigiosos que les proponen que son víctimas y deben iniciar juicios contra estados, empresas u otros particulares por razones vanas o sustentados en simples mentiras. Nos invitan a preguntarnos si conocemos realmente la verdadera motivación cuando iniciamos una demanda contra todo. Si solo fuera para ganar o robar bienes materiales a expensas del otro, o por otro lado hacer el esfuerzo para salvarse uno mismo de una pérdida material de bienes, eso es adoptar criterio para el juego
del litigio, como si fueran establecidos por el anticristo. Queridos, en el reino de Dios existen únicamente ganadores, puesto que cada uno contiene la perfección divina del Creador. Recuerden que ustedes no están en competencia con algún otro humano o fractal de Dios, porque cada uno fue dotado de dones y talentos únicos e individuales, dados por nuestro Padre. Ninguno es mayor o menor en reflexión de importancia para Dios Atón. Debemos reconocer que cuando nos sentimos en competencia contra otro, lo que está detrás de la ilusión de competencia es que nos sentimos sin valor en comparación con esas habilidades que vemos en el otro. ¿Cómo pueden ustedes comparar una expresión de Dios con otra? Todas las expresiones se agregan, se juntan y caminan al descubrimiento del ser único divino. Dictado por Jesús Sananda Lor Miguel y Saint Germain Adrutea.